Buenas noches a todos. Nuevamente nos reunimos aquí en este canal de Gnosis España para compartir todos los aspectos que queremos destacar de la cultura gnóstica. Hoy queremos, dentro del título La guerra de los mundos, para hacernos comprender a todos de que la guerra no es un elemento que esté como transformador de la vida, del universo o de la naturaleza. La guerra se da en los mundos en los cuales las personas los hemos inventado o son virtuales, porque la guerra es inconcebible en la naturaleza. No existe nada que nos convoque a ello, solamente una cultura, una educación deficiente nos ha hecho entender que la violencia es un medio de solución a las dificultades y problemas. Debemos comprender la dinámica de los conflictos y cómo se alimentan y se retroalimentan necesariamente con mundos virtuales y en concepciones políticas, religiosas, sociales, las cuales ven en la violencia algo legítimo. Nosotros vamos a dilucidar a través de la conversación que vamos a tener el día de hoy aspectos importantísimos que nos han sido introducidos a través de una educación deficiente, porque el ser humano, cuando vuelve a tomar cuerpo físico e inicia una nueva vida, en el proceso inicial de su vida, en los primeros 7 años, forma una personalidad. Esa personalidad actualmente, con la educación que tenemos, no es más que un clon de la sociedad, una réplica del pasado. Por lo tanto, la cultura, las tradiciones y todos aquellos elementos que socialmente en una época se consideran correctos, pues se siguen transmitiendo de generación en generación, desde luego con algunos aciertos, pero con muchísimos defectos. Vamos pues a entrar en el proceso de las diapositivas. Bien, acomodándome un poquito. Bien, dentro... Ay, hay un problema aquí. Tuvimos un pequeño problema aquí técnico. Bien, la guerra de los mundos. En el universo y en la naturaleza, como dice la diapositiva, jamás habrá guerras. Y si las hay, tienen que ser en mundos inventados y virtuales. La guerra de los mundos a la que nos referimos es a esa polarización antagónica de la concepción amigo-enemigo con que los hombres hemos concebido todas las cosas. Podemos decir, y hemos tratado aquí de plantear lo que sería el ideario de los señores de la guerra, aquellos seres humanos que vivimos en conflicto permanente con todas las cosas. Inicialmente, el primer conflicto que creamos, el primer conflicto que tenemos presente es lo que llamamos la lucha por la vida. Entonces, dentro luchamos contra la naturaleza. Todo atenta contra nosotros, los virus, las bacterias, los microbios, las sustancias, los insectos, los animales, entre las cuales las aves, en fin, todos los animales que habitan los bosques y que cada día pues se acercan más a las ciudades porque vamos abarcando aquello. Los mismos bosques, la vegetación, consideramos a las plantas que no son de la huerta pues como plagas destructivas que se comen nuestra comida, a los insectos que nos chupan nuestra sangre, que nos inoculan veneno, que invaden nuestras casas, nuestros terrenos. Pues estos aspectos así considerados, pues debemos nosotros mirarlos desde algo totalmente diferente. Porque ningún individuo que surja en la vida, ningún ser del universo, del planeta microscópico o gigantesco,
carece de objeto en la vida. Todo tiene un sentido en esta vida y nosotros debemos establecer esa diferenciación. Y si nosotros no le encontramos una utilidad, no es porque no la tenga, sino porque carecemos del ensamblaje, del conocimiento y del desarrollo de la vida que se ha hecho por varios millones de años en los cuales nosotros no hemos participado. El ser humano es un turista que ha venido en el último segundo del ciclo de la vida mirándolo en un día. Por lo tanto, ese turista desconoce muchísimos de los mecanismos, la complejidad con que se mueve la vida y el universo. Nosotros no comprendemos ni siquiera lo que llamamos el ciclo del agua, porque realmente no existe un ciclo cerrado. El agua es, todos los procesos naturales son en espiral y todos se nutren en su gran mayoría con energía solar. Dentro de este ideario de los señores de la guerra encontramos el clima, que también supuestamente lucha contra nosotros. Si hay demasiadas lluvias o hay lluvias, pues es malo, y si no llueve también es malo. Los vientos son problemas. No entendemos los huracanes, no entendemos cómo ese movimiento de respiratorio del planeta, es una secuencia que se va dando a medida que se van sucediendo las estaciones, tanto en el norte como en el sur, y hay todo un movimiento, no solamente migratorio de aves, sino también de la atmósfera. Recientemente, con la pandemia, pudimos entender que algo que sucedía en un mercado en cualquier lugar del planeta podría desplazarse rápidamente con muchísimos vectores de transmisión, sobre todo atmosféricos, a todo el planeta. Por consiguiente, lo que hacemos en un lugar determinado, tarde o temprano, nos vuelve a nosotros. Debemos nosotros entender, ser más humildes, acercarnos más al clima y entender que el clima es algo que se ha establecido hace muchísimo tiempo y que nos da unas condiciones de vida confortables y sobre todo que mantiene y preserva la vida no solamente de nosotros, sino de todos estos compañeros de viaje que son las plantas, los animales, incluyendo también los microscópicos, porque fundamentalmente la vida visible se basa en un universo invisible inmenso, grandioso. Nosotros, los seres humanos, tenemos muchísimas dificultades para entendernos con 8.000 millones de individuos de los cuales somos, pero en un centímetro de tierra hay más individuos que en todo el planeta. Lo mismo sucede en un metro cúbico de aire, hay más individuos que en todo el planeta. En un centímetro cúbico de agua de mar hay muchísimos individuos y no están en conflicto. Los 4 elementos de la naturaleza abrigan la vida en abundancia y no están en conflicto. Si el mismo planeta no tiene conflicto con su clima y actualmente lo que se le ha llamado el cambio climático o el recalentamiento de la atmósfera con todo aquello que conlleva. Si nosotros los seres humanos con una décima de temperatura ya estamos con malestares bastante incómodos, con 1 grado o 2 grados ya estamos con fiebre y si se sobrepasara eso estamos en peligro de muerte tanto en un término como en el otro. O sea, ya sea por demasiado calor o también por hipotermia. Durante muchísimos miles de años, pues se han llamado las famosas naciones que luchan entre sí, que se arman, que vayan sus fronteras, que impiden el tránsito de las personas. Culturalmente se nos forma la guerra, en los conflictos, en la desconfianza. Somos egoístas, inclusive consideramos que lo que es nuestro es mejor que lo de los demás. Por tanto, todos estos aspectos debemos comprenderlos.
Debemos comprender una cosa extrañísima que todos conocemos desde niños, pero los países vecinos siempre están en conflicto, siempre hay un desprestigio del vecino, del uno con el otro. Más allá de la frontera, pues hay un descrédito, un desprecio por muchos vecinos, por los países vecinos o por la población de los países vecinos. Hay lucha entre regiones, entre ciudades, entre comarcas, aldeas, barrios. Hay luchas en la comunidad de vecinos. Hay lucha entre los compañeros que compartimos el pan, los compañeros de trabajo, entre los camaradas, entre los hermanos. O sea que el conflicto está presente en nosotros y esa presencia de los conflictos es algo ya normal. Cualquier problema que tenemos con un amigo, la sugerencia que siempre se nos da es que le demos un guantazo, que lo denunciemos, que lo desacreditemos también, siempre agrediendo. Y la violencia no ha traído otra cosa más que violencia. Eso sucede con el mismo planeta. El planeta es un organismo vivo, consciente, que tiene la capacidad de comprender y analizar las agresiones que recibe y dar una respuesta a ello. El cambio climático no ha sido más que una respuesta a nuestras agresiones, a nuestro daño. Nosotros hemos extraído del planeta cualquier cantidad de minerales y los hidrocarburos pues, prácticamente los hemos agotado. Y hemos preguntado alguna vez qué función tienen esos minerales dentro del planeta, qué función tienen los hidrocarburos, por qué en la formación del planeta han intervenido o se ha sucedido estas etapas en que se generaron estos elementos. Si nosotros mismos, si nos faltan unos cuantos miligramos de litio, tenemos tendencia a la depresión. Si tenemos un problema entre el sodio y el potasio, vamos a tener problemas de neurotransmisión. ¿Y por qué el planeta nos afecta con eso? Hemos interrumpido el cauce de sus ríos. Nos hemos abrogado una serie de terrenos que le hemos quitado al mar, que le hemos quitado a los humedales, a las lagunas, a todos estos elementos que son del paisaje, pero también son parte de la vida y que nosotros nos hemos introducido allí de una manera totalmente incorrecta, porque no nos sabemos relacionar con la naturaleza. Mientras el hombre siga de espalda a la naturaleza, mientras el hombre siga de espaldas al hombre, mientras haya ciudadanos de primera y de segunda, mientras la eugenesis darwiniana, que es el triunfo de los más aptos, como los más, las personas, la humanidad, los seres que no estén provistos de habilidades, pues parece que están condenados a la desaparición. Por eso, en muchas ocasiones, las políticas mundiales hacia conflictos locales, hacia enfermedades, no se atienden adecuadamente porque consideran que es una selección natural de las especies. Pero el ser humano tiene que ir más allá y ser más empático, sentir el dolor de los demás y también ver que hay inteligencia y sabiduría en todos los seres. El ente ideario de los señores de la guerra, la salud, es otro gran conflicto, es otra lucha, porque les consideramos patógenos, dañinos al ser humano, y pensamos que si nos alejamos de lo natural, si buscamos lo sintético, lo artificial, lo inocuo, donde todo es industrial y comercial, incluyendo la alimentación. Cuando todos los seres se alimentan de la naturaleza, el ser humano no ha creado todo un negocio de la alimentación. Y vemos que la naturaleza, una predigestión que hay en la naturaleza es la fermentación, que se da en la naturaleza y que en algunos alimentos pues se sigue llevando, sobre todo en algunas bebidas que tienen una fermentación anaeróbica como los vinos, las cervezas y algunas bebidas espirituosas. También se fermentan los quesos, se fermentan cuando se curan las carnes, etc. Pero el ser humano también debería realizar una predigestión fermentando sus alimentos, comiendo comida viva. Pero como esto no se hace,
pues todo ha quedado en hormigón y asfalto. Hay gente que jamás en su vida han pisado un trozo de tierra, porque toda su vida se desarrolla entre asfalto, hormigón, plástico. Entonces, la salud humana no es otro conflicto. Tenemos que reconciliarnos con nuestra microbiota, con todos los seres que viven y perviven y luchan por nuestra salud. Inclusive los virus, ellos van atenuando su carga destructiva porque el interés del virus es vivir dentro del huésped que elige como diana. Y desde luego, actualmente, como hemos hecho tanto daño en la naturaleza, muchos virus, muchos microorganismos que tenían sus espacios naturales, pues han tenido que buscar otras especies y nosotros somos el blanco perfecto porque somos la única especie que crece en el planeta, mientras miles de especies desaparecen de la faz de la Tierra, aún sin nosotros haberlas conocido en todos los reinos de la naturaleza, en el animal, en el vegetal, también en lo microscópico. Desde que Pasteur descubrió pues a los microbios, pues han sido enemigos de todos nosotros. Son tantos y tantos los elementos que usamos para la inocuidad que también hemos cortado una relación con la naturaleza a través de los microorganismos. Y esto lo han hecho los señores de la guerra, aquellos que piensan que con violencia pueden triunfar. Muchas de las terapéuticas que estamos aplicando a las enfermedades como el cáncer son tan agresivas que a veces el mismo cuerpo reacciona en forma contraria. Debería estudiarse, avanzarse en esto, así como se dedican tanto tiempo y recursos para investigar cosas que son de la guerra, que son destructivas. Deberíamos también buscar el sentido holístico, armonioso e integrador con la naturaleza. Eso también lo hemos llevado a la sociedad. El ideario de los señores de la guerra contempla la lucha de clases. Y los seres humanos no somos de clase. Ni clase A, ni clase B, ni clase alta, ni baja, ni media. No. Los seres humanos, con esto de la lucha de clases, hemos perdido los derechos de ser y de saber. Y no lo sabemos, pero somos un eslabón de una cadena de transmisión que nos lleva hacia la autodestrucción. Si el ser humano no mira a otro ser humano como un compañero de viaje, como un hermano, como algo holístico que hace parte de nosotros, si alteramos la vida de las demás personas, si alteramos los funcionalismos naturales de nuestro cuerpo, si nos aislamos, necesariamente moriremos porque el organismo está integrado en una armonía universal. Podemos decir, quizás puede parecer exagerado, de lo que le sucede a una persona afecta al universo y lo que se le hace al universo afecta a las personas. Son tales y tales las cantidades de energías y fuerzas que pasan a cada instante por este planeta. Toda la influencia de los cuerpos celestes que constituyen el sistema solar y los sistemas y los planetas aleatorios, las mismas galaxias, toda la luz que llega aquí a este planeta a través de las estrellas traen información, como el Sol, nuestra estrella principal de Oort, pues transmite una serie de informaciones a la vida y las alienta a seguir. Debemos a seguir, desarrollándose, a armonizarse. Nosotros podemos quizás prescindir de todo, pero no podemos prescindir de la luz, del calor y del sonido. Son elementos esenciales y que reflejan una integración con las tres fuerzas del universo, de la creación, del punto en el cual aparecen los elementos, los 4 elementos, y también la materia es fecundada por el espíritu. Por consiguiente, debemos nosotros ser más humanistas y entender al ser humano que no existe diferenciación ni biológica ni espiritual. La única diferencia que puede existir entre las personas serían aspectos culturales, asociados a una personalidad,
que es una cultura totalmente exterior, externa, porque hemos nutrido el cerebro únicamente con la información que viene de fuera. Y esta información que viene de fuera solamente desarrolla el cerebro en un 10%, pero el 90% del cerebro está dispuesto a escuchar nuestro corazón. Debe haber una coherencia entre el cerebro y el corazón. El cerebro es nuestro contacto con el mundo exterior para formar una personalidad, para entender e interpretar un mundo material. Pero el corazón también tiene una vertiente interior, hacia un mundo interior, hacia la intimidad de la persona, que nosotros los gnósticos hacemos una diferenciación entre persona y personalidad. La personalidad es ese clon de la sociedad en el cual nacemos, es esa réplica cultural que nos da una serie de factores muchas veces siempre hacia afuera, porque actualmente pues no existe la cultura de la interioridad. Se estudia, se prepara a la persona para recibir una enseñanza, una educación que le va a dar dinero, posición, prestigio, pero no busca una conexión interna. Porque por fuera, ¿qué recibimos? Pues la cultura y los elementos de 5.000 años para acá. Pero interiormente tenemos una cultura que está siendo formada de 13 millones de años, que tiene que ver no solamente con nuestro propio origen, sino con el origen del planeta, con el origen del universo, que es lo que algunas personas llaman los archivos acásicos. Pero el ser humano no puede ir en contra del ser humano y tampoco en contra de sí mismo. También el conflicto, los señores de la guerra lo han extendido a la parte económica. ¿Por qué no existe una sola moneda en el planeta? ¿Por qué no existe una correspondencia directa entre el valor de las cosas y el precio que tienen? ¿Por qué lo que produce el campesino llega a veces a valer menos de lo que la persona ha invertido en tiempo y dinero? Eso no puede ser. Y nadie hace nada para modificar esos aspectos. Porque en la lucha económica se beneficia a muy pocas personas en detrimento de muchísimas personas. La riqueza se obtiene de lo que otros pierden. La explotación es una forma inhumana en hundir a la miseria al 95% de la humanidad, porque no existe el bien común. Y es una falacia de esta cultura, una falacia de la educación, una mentira social de que todos vamos a ser ricos, porque no es posible ser rico todo el mundo. Pero sí es posible que seamos felices, que tengamos armonía, que tengamos aquella integración con el universo, que nuestra sabiduría sea infinita, que nuestro conocimiento de sí mismo nos lleve a conocer al universo y a los dioses. Todo eso es posible, pero la economía es totalmente contraria a la humanidad. Esta civilización que se basa en lo que suben o bajan las bolsas, en las intervenciones de los intermediarios financieros, en lo que vale o no vale una moneda, pero el ser humano es algo más que eso. Nosotros los gnósticos valoramos el espíritu de un ser humano, su alma, su realización como superior en valor a todos los tesoros del mundo. Debemos nosotros abrazarnos más, tenemos que tener más fraternidad, más comprensión, más empatía, no solo con la naturaleza, no solo con nuestros compañeros de viaje en la vida, sino también con nosotros mismos. Y también en la parte económica se debería reflejar eso, porque no todo tiene que ser riqueza. La religión, la lucha religiosa. Vemos 4 grandes religiones que supuestamente han cautivado al 60 y pico % de la humanidad, que son el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el judaísmo,
el shintoísmo y unos cultos pues más pequeños. Pero todos estos principios religiosos no son antropológicos, porque le niegan a la persona la religión auténtica. Para nosotros, los gnósticos, la religión es antropológica, es un fenómeno muy íntimo, es un funcionalismo natural de la conciencia, en el cual lo humano se diviniza y lo divino se humaniza. La religión es un conectar con la persona, consigo mismo, y que esa armonía interior se refleje en el exterior, como hacen todos los seres que habitan el planeta. Todos los seres todos los días cumplen una labor. Sí, se alimentan, pero trabajan por la vida, trabajan por el desarrollo, por el equilibrio. Todos los crustáceos y casi todos los peces son limpiadores del agua. Ellos limpian el agua de los mares y de los ríos para que el agua fluya, para quitarle todo el exceso que puede tener de minerales, para que sea fértil cuando llegue a humedecer la tierra y también para que la vida se pueda desarrollar en ella. Entonces, una religión universal, única, basada en la imposición, en la conquista, control y dominio de todo lo que pilla, es inhumana y antinatural. Actualmente la confesión más extendida en el planeta se soporta en 44 dogmas inescrutables, imposibles para la persona. Pero esos 44 dogmas que se centran en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Virgen y luego en sus autoridades. Pues la conciencia tiene respuesta para todos esos dogmas. Los dogmas son puertas cerradas. En cambio, la inspiración, la iluminación, la revelación, el contacto interior, el uso consciente y científico de facultades internas para ver, palpar las realidades del espíritu. Pero actualmente, ¿cuántas luchas, cuántas guerras, cuántas cruzadas se han hecho en nombre de una religión? Han sido, pues, en la historia registrado dos grandes religiones que se han combatido con violencia. Hay un católico maravilloso que es Tomás de Kempis, que tiene un libro que se llama Imitación a Cristo. Y en el segundo capítulo él habla de que nosotros somos el templo de Dios vivo y que dentro de nosotros está esa partícula espiritual que se une al propio origen del universo y que se puede expresar y comprender y que nos puede ilustrar a nosotros. León Tolstói también escribió un libro dentro de la fe ortodoxa haciendo referencia de que éramos el templo de Dios vivo y juez comulgado, como hemos dicho en otros temas que hemos tratado aquí. Entonces, la religión no tiene que luchar. La religión es un proceso antropológico y que todos los credos religiosos, todas sus doctrinas, ilustran la conciencia para llegar a eso y no hay que ser de ninguna afiliación específica, sino saber entender y comprender e interpretar claramente los fundamentos de la religión, que es la exaltación de la parte espiritual, que es el profundo conocimiento de la materia, del mundo, del universo, que hay que comprender sus leyes y sus elementos. Las religiones no son creencias y actualmente las religiones dominantes tienen solo creencias y creencias de hace muchísimo tiempo porque no la actualizan, porque sus fieles no investigan, no palpan las verdades, no tienen contacto con su ser interno que está allí acurrucado desde que la personalidad se exteriorizó tanto, pues se han borrado los vínculos con la parte interior que tenemos que recuperar y que uno de los elementos que nos lleva a recuperar esa conexión interior es el recuerdo de sí, la autoobservación, el despertar de la conciencia y sobre todo la meditación orientada hacia el autoconocimiento. Bien, hay otra lucha, otra guerra también ideada por los señores de la guerra, que es la lucha científica.
La idea de que la ciencia lo puede explicar todo. El cientifismo está alejado de lo cotidiano, no resuelve las cosas de la vida. Uno va a la universidad, va al colegio, va a la escuela, va a la educación infantil y no aprende a vivir. La inteligencia emocional es una asignatura que hoy se da en algunos currículos, pero no lo suficientemente intensa como para que la persona tenga una vida emocionalmente inteligente, selectiva, armoniosa, que no se deje hundir por la mala gestión de sus emociones. Los científicos, pues, no han inventado nada. Por eso a todo hito científico, a toda noticia le llaman descubrimiento. ¿Por qué? Porque ellos no han hecho más que buscar y escudriñar en la naturaleza. Pero como tienen sus propios dogmas, tienen sus propios conceptos y preconceptos desde muchísimos siglos atrás, pues ellos, para justificar sus teorías, sus descubrimientos, retuercen y desfiguran a la naturaleza. Ellos autodescubren sus propios paradigmas porque no ven al mundo como es, sino como ellos son. Y una ciencia así es tan absurda como el ser humano que cree que otra persona lo puede conocer mejor que él. La conciencia que está en nuestro interior puede aportarnos el conocimiento de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de nuestra estirpe, de nuestra herencia, en todos los aspectos que tenemos que descubrir y disfrutar. Los aspectos del ideario de los señores de la guerra con la lucha científica, pues ellos han planteado desde el siglo, está mal escrito, desde el siglo XVII, que la naturaleza es mecánica. O sea, la naturaleza es algo que lo echaron a andar y que ya no va a parar. Que la materia es inconsciente. Que las leyes de la naturaleza son fijas. Que la naturaleza no tiene propósito. Que toda la memoria y la mente están en el cerebro o son el cerebro. Y que toda acción existe solo en el cerebro. Entonces niegan todo fenómeno como la telepatía, porque la telepatía es que de nuestro cerebro salga una información a otro cerebro, más la sincronización de muchas personas, el encuentro casual de muchos, el correr en auxilio de alguien que está en apuro sin saberlo, pues son percepciones extrasensoriales que nos orientan y nos indican. ¿Cuántos de nosotros hemos bajado la velocidad del coche y en la próxima curva encontramos a otro que viene invadiendo nuestro carril? No todo lo que se llama paranormal es normal y nosotros estamos claros también. No todo lo que se dice que es bueno, ni tampoco todo lo que se dice que es malo. Pero que todo suceda en el cerebro, eso es algo que nosotros debemos estudiar profundamente. Inclusive hay varios eventos en la vida de las personas, como los sueños lúcidos, en el cual la persona piensa estando alejado del cuerpo, incluso se siente como persona viendo su cuerpo físico en el lecho, o como muchas experiencias cercanas a la muerte en los cuales la persona se ve separada de su cuerpo, incluso ve cómo le auxilian, le atienden, lo tratan de revivir y curiosamente ese cuerpo pues yace allí como un vehículo que él tiene, pero no es él, porque él se siente plenamente en el lugar que se encuentra y no es precisamente en las celdillas de sus neuronas, de su cerebro. Toda esta serie de aspectos con que abordamos la vida, todos esos conflictos sociales, políticos, religiosos, económicos, la lucha por la salud, toda aquella forma agresiva con que hemos ido a la naturaleza, tienen que cambiar. El gnosticismo, pues son todos aquellos movimientos filosóficos, artísticos, científicos y religiosos que buscan la gnosis. La gnosis es un vocablo griego que hace referencia exclusiva al conocimiento de sí mismo, a lo que llevamos dentro. Y como dijera Platón,
al conocimiento de nuestra divinidad. La gnosis influye poderosamente en el cristianismo y es esencia del cristianismo. Y fue la gnosis la propuesta que hizo el Divino Maestro. Él propuso conocerse a sí mismo, llegar a nuestra propia fuente, a nuestro Padre, llegar a las moradas superiores, a los cielos, y entender de que las leyes de la naturaleza también están dadas por la parte espiritual. Muchísimas enfermedades, como hay un vídeo que está aquí en el canal que se llama La causa de las enfermedades, vemos que las enfermedades también se suceden por violación de leyes físicas, biológicas y antropológicas y psicológicas y divinas. Decimos divina aquellas leyes que rigen la parte superior del ser humano, aquellas alturas donde el espíritu también se mueve e influye en la persona humana. Entonces el gnosticismo, la búsqueda de la gnosis, para nosotros tiene que ser antropológica, tiene que estar centrada en la persona, tiene que ser social, porque cuando cambia el individuo, también cambia la sociedad por extensión. Tiene que ser humanista. Todo el desarrollo de la vida, con su conciencia, con su despertar, con su armonía, pero solo en el ser humano es que la conciencia de conocerse a sí mismo, como decía alguien, que el ser humano es el estado de la vida en el cual una divinidad inconsciente puede hacerse consciente de sí misma. Tienes que ser ecologista y empezar por sí mismo, porque es una contradicción cuando vamos al supermercado que llaman de cadenas de alimentación y el 80% de lo que venden no son alimentos, son productos industriales que se venden allí y que tienen numerosísimos efectos secundarios en la salud, sobre todo porque todos tienen detenido su proceso natural de descomposición. Todos tienen muchísimos conservantes, aditivos para detener el proceso natural de descomposición, porque todo organismo cuando se le retira, organismo vivo se le retira, por ejemplo, una lechuga que retiramos del huerto, en el momento en que el agricultor la tiene en su mano ya se va descomponiendo, entonces tiene un periodo corto en que puede ser utilizada. Pero si se fermentase, pues se puede durar más tiempo. Entonces la fermentación es una predigestión de los alimentos, es el alimento vivo que nos va a transformar. Tenemos que comprender el clima, tenemos que ayudar a la naturaleza, tenemos que recuperar tantas especies en extinción. No puede ser que la industria, las mega granjas, inclusive con miles de individuos, animales de los que sea, mientras nosotros no le demos un confort al animal, mientras él no pueda vivir su vida, porque si vemos nosotros la relación de lo que llaman algunos depredadores en la naturaleza, el animal solamente se alimenta, pero no busca exterminar a los impalas. El león se alimenta y hace una selección natural porque siempre se alimenta de aquellos animales pues, que tienen a veces alguna deficiencia o ya están muy viejos, pero la vida es eso, porque nosotros también nos alimentamos de otros seres. Lo que pasa es que tenemos que agradecer a la vida, contribuir y ver que necesitamos porque vivimos. Otros seres mueren para que nosotros vivamos. ¿Cuántos animales se sacrifican para que a nuestra mesa lleguen los productos kármicos? ¿Cuántos, plantas se retiran, se sacrifican para que haya una alimentación sana en nuestra casa? ¿Cuántas semillas de legumbres, todo lo que hay en la naturaleza, pues se rescatan de la propia naturaleza y son utilizadas en nuestra alimentación? Pero nosotros no hemos aprendido a valorar también nuestra semilla. Nuestra semilla también representa un alimento para nosotros. Conocemos la parte biológica de la semilla asociada a la reproducción y también pues es tan escasa actualmente la fertilidad humana que una muy buena parte de los embarazos pues son asistidos.
cuando ninguna otra especie desprecia tanto a sus congéneres, ninguna otra especie pues viola los principios de la vida. También debemos ser muy comprensivos de que el problema no está en que una persona con dificultades, una situación a veces marginal o que no está capacitada para llevar a cabo la crianza, la educación de un hijo, lo inducen a que ese hijo se sacrifique, ¿no?, antes de nacer. Pero eso es un sacrificio que hace una persona que le produce demasiado dolor. Es algo muy doloroso. Y no es un fracaso de la persona, es un fracaso de la sociedad. Porque no tenemos una educación que nos preserve también nuestra propia vida. Es así como que prácticamente dentro de poco vamos a ser una especie en extinción. Tenemos que ser empáticos, tenemos que desarrollar lo que gnósticamente hablamos como un alma senciente, un alma que esté abierta a la sensibilidad, al dolor, que sea bondadosa, compasiva. Nosotros no podemos ver cómo se está destruyendo el planeta y ser tan impasibles como somos. Se destacan algunas personas que intencionadamente los medios de comunicación señalan y destacan. Pero realmente todos los seres humanos deberíamos luchar más por el planeta. No sentimos al planeta y ciertamente vemos como inevitable la quinta extinción de la vida en el planeta. Porque si vemos los hallazgos que se han hecho tanto en los polos, en los trópicos, ¿cómo es posible que en las cumbres del Himalaya exista la famosa sal del Himalaya, que son fueron el lecho de los mares? También existe en los Andes la misma sal rosada y está a veces a miles de kilómetros de los actuales mares. O sea que ha habido varios cambios de posición de la esfera en la cual vivimos, y es así como se han encontrado peces tropicales en los hielos de los polos. Esto ha cambiado mucho. Debemos ir a los archivos acásicos de la naturaleza y verificar estos aspectos. No podemos nosotros seguir con ese conflicto con todo. Tenemos que hacer una medicina que sea más amable, que estimule nuestro sistema inmunológico y que las defensas naturales estén capacitadas para hacerle frente a lo natural. Pero hay tanta contaminación, tanta adulteración de tantas cosas que nuestro propio organismo se ha debilitado, se ha hecho dependiente y vamos a terminar siendo un híbrido entre máquina y ser humano, porque vamos a tener que ser asistidos porque este organismo tan extraordinario que hemos recibido como herencia de la naturaleza, pues los hemos destrozado, lo hemos mal utilizado. Y esto es la parte física. En la parte interna, pues prácticamente lo hemos ignorado. Y eso no puede ser, que sigamos de espalda a nuestra realidad interior, a nuestra relación con el mundo, con la naturaleza, y también a no entender que la religión es un proceso científico verificable. Fuera los dogmas de las religiones, fuera los fanatismos, fuera todo, y que sea más humanista, que sea como las matemáticas. Vemos que los aportes de la matemática, por ejemplo, vienen de todo el planeta. En el desarrollo más reciente vemos muchísimos matemáticos japoneses, hindúes, norteamericanos, europeos, y en todos los lugares del planeta, latinoamericanos, etc. Pero ¿por qué la religión no puede ser igual? Siendo la religión el puente de unión con la parte más grande que tenemos las personas. Pensamos que la religión debe ser científica y que la ciencia debe ser religiosa. Tenemos que ser pacifistas porque los conflictos se pueden resolver o intentar resolver con violencia o sin violencia. La no violencia es el camino más adecuado porque permite que las cosas se resuelven sobreviviendo los contrincantes. Pero cuando nuestros adversarios tienen que morir para que nosotros tengamos que vivir, eso es absurdo. Y no se puede agredir
ni a una persona, ni a un individuo, ni a un microorganismo, menos a una población más amplia, en donde muchas veces los ejércitos contendientes son el 5% de todos, pero hacen sufrir a muchísimas personas. Y actualmente, con las condiciones de los señores de la guerra, pues son muchísimos civiles los que mueren. Y también nuestra juventud, que debería estar compartiendo con su familia. Y como decía alguien, que en época de paz, pues los jóvenes entierran a sus padres, pero en la guerra los padres entierran a sus hijos, y eso es muy triste. El hombre, dicen los gnósticos, es la medida de todas las cosas, y solo la revolución de la conciencia será el fin del monstruo que domina el mundo. Decimos monstruo porque es que nos hace sufrir a todos. Sufrimos nosotros, hacemos sufrir a los demás, y sobre todo es que cada día hay muchísimos aspectos del planeta, del clima, de la salud, que ya no son recuperables. Y todo esto se ha sostenido en la mentira de la guerra, porque la mentira es una arma de destrucción masiva. Decía Noam Chomsky de que actualmente usted dice la verdad y la gente no cree. ¿Por qué no cree? Porque la gente no tiene conciencia ni de lo que es cierto ni de lo que es falso. El conocimiento del hombre es más antiguo que casi todas las religiones, porque el oráculo de Delfos, en donde estaba inscrito aquello de conócete a ti mismo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, llevaba ya más de 2000 años, es anterior al Buda, a Sócrates, contemporáneo pues quizás con la cultura egipcia, etc. El hombre siempre ha tenido la necesidad de conocerse a sí mismo. Solo la verdad nos hará libres, pero la verdad que está en nuestro interior, la que nosotros podemos verificar. Cuando uno siente a su espíritu, cuando uno siente a su alma, está sintiendo también al universo, también está sintiendo a los dioses. Los dioses no son más que la avanzada, son los regentes que asumen el peso de un desarrollo espiritual universal. Nosotros afirmamos en forma categórica de que la vida no solamente existe en este planeta, porque todos los elementos que dieron la vida al planeta pues son externos al planeta. Hubo un momento en la creación en que aquí, donde está nuestro sistema solar, había un vacío, pero se fue acumulando conscientemente muchos elementos que dieron forma al sistema solar. Luego, en ese sistema solar nació la semilla que dio la vida a los planetas, y luego, en esos planetas, pues nace la semilla del hombre, y en esa semilla del hombre, como hemos dicho en otra conferencia que se ha impartido por aquí, que se llama el experimento solar o la fuerza creadora del amor, pues está también otra vez la semilla de los universos. Entonces, pues con este enfoque que hemos hecho a la guerra, porque es que todo está en conflicto. ¿Qué es lo que no tenemos? Porque los términos con que la jerga médica siempre es como de guerra. Fungicida, bactericida, y todo es la muerte del contrario. En la agricultura orgánica, en la agricultura ecológica, en la agrocultura gnóstica, enseñamos de que nunca una plaga se debe extinguir completamente. Hay que dejar en nuestros huertos, en nuestros bosques, un refugio para toda la fauna que lleva otro sentido en su propio desarrollo, en su propia evolución. También alberga la fauna que controla a otros insectos. Muchas enfermedades de las plantas y de los seres humanos son bioindicadores que nos están mostrando dónde tenemos que corregir, dónde tenemos que remediar. Finalmente queremos decirles que
Los que piensan que esto es imposible, les pedimos un favor, que dejen trabajar a los que lo estamos intentando. Y todas las personas que tengan un pensamiento universal, holístico, que aquí busquen el despertar del hombre, el desarrollo, la integración con la naturaleza y el universo, pues que divulguen estos conocimientos que hoy impartimos, que se suscriban pues a nuestro canal, que lo lleven a muchos foros, que desarrollen todas las preguntas y todas las cosas que tengan, ya sea a nosotros o a cualquier instructor gnóstico que pueden conseguir en su vida. Porque aquí en España pues tenemos 37 centros gnósticos y estamos presentes en más de 40 países, y a nivel de redes, tanto de redes sociales y de internet, pues existen muchísimas plataformas en las cuales se imparten estos conocimientos. En este canal pues vivimos pues lo tenemos orientado hacia la divulgación cultural de aspectos que nos despierten la necesidad de un cambio radical, que nos lleven al despertar de la conciencia y aquellos fundamentos que gnósticamente denominamos los 3 factores de la revolución de la conciencia, que en su parte inicial están, en su comienzo, pues están asociados al recto pensar, al recto sentir y al recto actuar. Así que pues hemos llegado pues aquí al final de la transmisión. Queremos destacar que la violencia genera violencia. Debemos mirar la dinámica de los conflictos que tenemos con el clima, con la naturaleza, con la sociedad, con la economía, con la educación. Aquí todo es luchar. Se lucha contra el analfabetismo. No, hay que crear una ilusión por desarrollar las capacidades para el aprendizaje, para que toda profesión sea honesta, que realmente un arquitecto emplee en su diseño los materiales adecuados, que exista en la industria una conciencia de servicio, que el dinero no puede ser la diferencia, sino la aspiración no es ser más rico, sino que sea el bienestar de todos. Yo sé que plantear en esto a las alturas en que andamos, como anda la sociedad, pues quizás a muchas personas les parezca imposible, pero no, lo vamos a intentar. La experiencia que tenemos nosotros con el gnosticismo es que nos ha transformado la vida, nos ha cambiado la visión del universo y nos ha hecho sentir y contactar con nuestra parte interna, con aquella parte profunda, con nuestro ser interior, que es lo inmutable, que cada vez que hemos venido a la vida hemos desarrollado en diferentes culturas, personalidad, hemos participado y ayudado a diferentes sociedades, hemos tenido pues diferentes amigos o hermanos en nuestras familias, etcétera, pero siempre lo inmutable está allí y solamente tiene un propósito: el autoconocimiento, la integración, y que todos los seres humanos tengamos una segunda oportunidad aquí en la Tierra. Bueno, agradecemos su atención. No sé si haya alguna pregunta. Vamos a ver por aquí por el WhatsApp. Bueno, yo creo que ya hemos respondido a la primera. Dice, ¿las guerras son necesarias? No. Ni siquiera buscando la salud. Porque cuando agredimos el cuerpo reacciona. Entonces, por eso a una persona, los famosos efectos secundarios. Hay una anécdota de un amigo mío que tiene como 85 años y es una persona muy vital, pero algún día agarró un catarro y fue al médico, al puesto de salud. Le recetaron, un medicamento para la tos, la fiebre, etc. Entonces fue a la farmacia, lo compró, y cuando fue a su coche comenzó a mirar el prospecto médico. Y cuando leyó los efectos secundarios, se fue al farmacéutico y le dijo, señor, le vengo a devolver esta medicina y devuélveme el dinero. Dice, pero ¿qué pasa si es lo que le ha recetado el médico? Dice, no, es que viendo los daños que puede producir en mi organismo,
Esto yo no se lo daría ni a mi peor enemigo. Yo he visto prospectos de medicamentos que dicen claramente esto puede producir la muerte. La guerra dejar de existir mientras nuestra condición humana sea tan belicosa, nuestra personalidad no sea orientada a la comprensión e incluso al olvido de las ofensas mayores, porque una agresión contra una persona no puede ser el desencadenante de otras agresiones porque eso no va a parar. Hemos visto la integridad de muchísimas personas que han sido agredidas, ya sea por el terrorismo, ya sea por prácticas médicas o industriales incorrectas, que han producido mucho daño en la sociedad, y hay personas que lo único que piden es que esto no vuelva a suceder. También se dice que si los seres humanos podemos ser fichas de la guerra o fichas de la paz, podemos ser jugados como ficha blanca o ficha negra. Ciertamente hay circunstancias que sí nos llevan a nosotros quizás a vislumbrar que la violencia sea algo, pero eso hay una sed de venganza, sobre todo porque la belicosidad está dentro de nosotros. Reaccionar de forma violenta es porque en nuestra psiquis tenemos agregados psicológicos amantes de la violencia, de causarle daño a los demás, como si esto reparara el daño que nos han causado a nosotros mismos. Los protagonistas de estos eventos a veces son gente, mire, el más depredador, el peor, terrible, el más terrible de los asesinos en su andar belicoso. A veces tiene tiempo para abrazar a sus hijos, echa de menos a sus familiares. Porque uno de los grandes problemas de la guerra es que nos desfiguran al enemigo. En este momento que tenemos un conflicto aquí en Europa, en ese conflicto hay jóvenes de una región combatiendo a otros jóvenes de otra región, pero el que dispara a los que tiene enfrente no toma conciencia de que hay jóvenes que sus madres le esperan, sus novias, sus hijos, que han dejado un trabajo, que en vez de estar echando tiros deberían estar siendo productivos, que podrían estar haciendo diferentes labores creadoras y no destructivas como las que están. Porque si pensaran así, no dispararían sus fusiles y los señores de la guerra se quedarían con sus tanques, con sus misiles, con sus aviones, con sus bombas tóxicas allí en los hangares, porque no habría un ser humano que las empuñara. Pero también se nos maneja como títeres y quizás la eficacia de los señores de la guerra es inmiscuirnos a todos en los conflictos. No hay nada que justifique una agresión, ni física ni verbal. Nada que justifique una agresión a la naturaleza, a los microorganismos, y mucho menos de una sociedad a otra. Porque en la educación tenemos que educarnos hacia la paz. Ciertamente, pues en este mundo como estamos, pues está dividido en muchísimos frentes y la hipocresía y la falta de acción de los que pueden mejorar la situación, pues nos lleva a estos caos. Los conflictos que se dan fuera de las élites son muchas veces provocados como campo de experimentación de armas. Nos preguntan si los señores de la guerra pues son los señores que nos gobiernan, ¿no? Los parientes de Krishna, los agregados psicológicos, sí. Nosotros tenemos agregados violentos y es así como que a veces matamos lo que más queremos. Muchas veces nosotros estamos dentro de una especie de respuesta, como decíamos al comienzo, debemos de desmontar a los conflictos, conocer la dinámica de los conflictos, tanto familiares, personales. Debemos de resolver nuestros propios conflictos de una manera como se disuelve el azucarillo en el agua, con comprensión. Hay una religión a la cual se le ha tildado de que divide el mundo entre buenos y malos, y son la religión preconizada por un persa maravilloso que se llamó Mani y cuyo nombre de denominación despectiva es maniqueísmo, pero es magdeísmo. Los mandeos son la religión de la luz.
Y ellos dicen que la luz redime las tinieblas mezclándose con ellas. Entonces no existe una religión que divida entre lo bueno y lo malo, porque el conocimiento y la sabiduría está en ver lo positivo de lo malo y lo positivo de lo bueno, descartando lo negativo de los dos aspectos. Aquí no queremos ser ni santos ni perversos, ni peor ni mejor que nadie. Solamente queremos ser, pero con un conocimiento profundo de todos los elementos que hay en la vida. Entonces, pues con esto queremos pues dar final a la transmisión. Hemos resuelto algunas dudas, pero quisiéramos dejar solamente un mensaje. Cuando se es empático, cuando no querramos hacer a los demás lo que no queremos que hagan con nosotros, cuando nos amamos a sí mismos como amamos a la propia naturaleza, cuando no nos hagamos daño a sí mismos, ni a la sociedad, ni a nuestras personas más próximas, pues vendrá una armonía, vendrá una conciencia, vendrá una luz. Y creo que ese será el momento en que el hombre pueda interpretar verdaderamente a la naturaleza, interpretar verdaderamente a nuestros compañeros de viaje, a tanto a las plantas, los animales, los seres que viven en la atmósfera, los seres microscópicos que son la esencia de nuestra propia vida, la esencia del suelo, la esencia del agua, la esencia de la atmósfera. En eso vemos que venimos para estar unidos, porque somos producto de la unión de la vida. El ser humano no podría llegar a ser lo que es hoy si fuera el producto de un conflicto, no. Somos hijos de la tierra, ella nos ama profundamente, pero nosotros somos hijos ingratos que nos hemos olvidado de nuestro origen, por lo tanto, pues volver hacia atrás pacifistamente, humanísticamente, empáticamente, ecológicamente, antropológicamente, pues vendrá aquel sueño tan anhelado que es la paz. Bueno, los esperamos el próximo viernes. También es oportunidad para pedir disculpas porque hoy la transmisión no la pudimos sacar antes por algunos problemillas técnicos que hemos resuelto y hemos salido una hora más tarde, pero el próximo viernes estaremos aquí a la hora pautada con otro interesante tema de la cultura gnóstica. Así que agradecemos vuestra presencia y expresamos que ha sido un honor y un gusto muy grande estar compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.